Hola, buen día. ¿Cómo están? Espero que hayan descansado bien. Vamos a empezar la clase de hoy con un nuevo tema. ¿Sí? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Eh, Quizás algo vieron el año pasado en Desarrollo 1, pero vamos a retomarlo otra vez. Vamos a hacer un pequeño repaso y me gustaría que empezáramos viendo los distintos aportes o las distintas posiciones que hay en cuanto al desarrollo del lenguaje. Así que les voy a compartir un PowerPoint. Saben que yo después se lo subo a la plataforma, al campus. Se lo subo aparte, más allá de eh, lo que estemos viendo. Estaban al final de todo. Bien, vamos a arrancar con lenguaje. Componentes del lenguaje, que seguramente lo habrán visto el año pasado. Distintos componentes que aparecen en el lenguaje cotidiano, ¿sí? Lo que tiene que ver con un componente fonológico, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con perdón, la comprensión y producción de sonidos del habla. Eh, es decir, el niño tiene que comprender cómo suena y tiene que producir ese sonido. Después tenemos otro componente que es el semántico, que está más relacionado con la comprensión del significado de las palabras y de la combinación de palabras. Otro componente que es el gramático, y en este caso se va a ocupar por un lado de la parte de lo que se llama sintaxis, que tiene que ver con las reglas por las cuales las palabras se colocan en determinado lugar de la oración y no en otros, y con otro componente dentro de esta área gramática que tiene que ver con la morfología, que es el uso de tiempos verbales, número, género, ¿sí? Bien, y el último de los componentes, el cuarto, que es el componente pragmático, que tiene que ver con el uso en la comunicación con otros, ¿sí? Cómo utilizar ese lenguaje para que sea eficaz, para que sea comprensible, para que al fin y al cabo logre comunicar algo. La utilización del lenguaje en el momento apropiado, ¿sí? Y de la manera correcta. Bien, cuatro componentes que conforman el lenguaje y que el niño desarrolla en el transcurso de los primeros años. Bien, ¿cuáles son las teorías? Existen en realidad tres posturas, ¿sí? Muy marcadas en realidad en relación al lenguaje. Siempre está esa controversia entre lo innato, aquello que traigo ya genéticamente, y el aporte que puede hacer el ambiente. Y por lo tanto siempre se generan posturas que son bien extremas. Por un lado, el que es innatista puro, y por el otro lado, el que es ambiental o contextual puro. Eh, Bien, vamos a arrancar con aquellos que están en esta postura que es bien del lado de lo ambiental o del aprendizaje. Y Skinner siempre como representante del conductismo, ¿sí? Él hizo sus aportes y destacó que en realidad el lenguaje es puramente producto del aprendizaje, que el adulto a cargo de este bebé, de este niño, en realidad lo que hace es refuerzos, reforzar eh, aquello que el niño está aprendiendo, y uno lo puede ver en momentos cuando uno le dice, el nene pronuncia mal y uno corrige y les hace decir la palabra correctamente, o en el caso de cuando uno hace una interpretación de lo que el niño está queriendo decir o este bebé está queriendo decir, y no sé, en vez de decirle el caballo, dice, no sé, cajú, y uno dice, no, cajú no, caballo. Entonces, a través de los refuerzos, Skinner decía, bueno, en realidad con refuerzos, por un lado, logramos que el niño aprenda a hablar. Y por el otro lado, la imitación. Sí, sabemos que es real eso de que los niños imitan lo que uno dice. Pero esto no respondía a muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos papás que no son hábiles al momento de enseñar? ¿Qué pasa con aquellos padres que no utilizan las palabras como son, sino que a las galletitas le dicen tita,
a la mamadera le dicen la mema, al auto le dicen tutú. ¿Cómo los niños aprenden a hablar igual? ¿Cómo cuando un niño aprende a construir gramaticalmente oraciones y desde la pragmática lo utilizan bien, combinando palabras que uno en realidad no les enseñó? Es decir, uno enseña y el niño puede imitar ciertas oraciones que uno dice, pero al fin y al cabo uno descubre que ellos logran combinar oraciones y logran combinar palabras de manera que uno no se los enseñó, no lograron imitarlo. Y bueno, entonces a esta postura hubo muchas cosas que no se lograron responder, solamente observando cómo los niños hablan, ¿sí? Cómo los niños se van corrigiendo gramaticalmente de manera natural y espontánea, sin que haya un adulto que les esté reforzando o les esté ayudando a que imiten de alguna manera. Así que esta postura, la postura de Skinner, se dejó de lado, ¿sí? Y se tomó otra postura, cuyo representante es Chomsky y ha aportado muchísimo al área de la lingüística, donde él va a decir que en realidad en esta postura que es bien innatista, hay estructuras mentales que son internas, algo que es puramente biológico, ¿sí? Que permite, ¿sí?, al niño hablar sin que nadie les enseñe. Es decir, estas estructuras mentales internas él lo llamó dispositivo de adquisición del lenguaje, donde solamente cuando hay una entrada, ¿sí?, un input verbal que proviene del ambiente, el niño, de manera totalmente innata, de manera totalmente biológica, logra construir, ¿sí?, utilizar el lenguaje de manera apropiada, hacer correcciones gramaticales en el lenguaje, ¿sí? Y naturalmente aprende a reconocer los distintos sonidos de las palabras y reproducirlas. Y él va a decir que en realidad todos los lenguajes se resumen a las mismas reglas. Por lo tanto, las reglas gramaticales de todos los lenguajes él considera que es a nivel universal. Bien, la postura de Chomsky es muy respetada, él ha hecho grandes aportes, como les dije recién, y hay ciertas áreas a nivel biológico, lugares neuroanatómicos, ¿sí?, que se pueden identificar a través de distintos estudios donde se puede ver los potenciales, es decir, la actividad eléctrica de determinadas zonas del cerebro que se utilizan en el lenguaje, y de esto surgen dos áreas muy puntuales, que es por un lado el área de Broca, que está localizada en el lóbulo frontal, ¿sí?, aquí en la base del cerebro, y esta área de Broca es la que se encarga de la producción del lenguaje, de la producción del habla. Yo lo que estoy utilizando ahora para producir habla es mi área de Broca. Y esta área de Broca está conectada con otra área muy importante que está en el lóbulo temporal, ¿sí? Lóbulo frontal, lóbulos parietales acá arriba, aquí en la zona de los oídos a esa altura, los lóbulos temporales, atrás el lóbulo occipital. Bien, se sabe que en lóbulo temporal se encuentra otra área que está en comunicación a través de fibras nerviosas, haces se llaman cuando están localizados dentro del cerebro, haces que comunican esta área de Broca, que se encarga de la producción del habla, con esta otra área que se llama área de Wernicke, que en realidad lo que se encarga es de entender el lenguaje, de interpretarlo. Ustedes ahora lo que están utilizando preponderantemente es el área de Wernicke. ¿Por qué? Porque están haciendo una interpretación de lo que yo les estoy diciendo. Las mujeres dicen que nuestra área de Broca es muy grande, por eso hablamos mucho. Pero bueno, son dos áreas muy reconocidas, lugares anatómicos, que se encargan de la producción, de la interpretación del lenguaje. ¿Sí? Bien. Ahora surgió una pregunta, ¿sí?, en base a lo que Chomsky propuso, ¿no? Bueno, ¿existe
algún periodo crítico del desarrollo del lenguaje? Sabemos que hay periodos que son críticos y periodos que son sensibles. Un periodo sensible es un periodo donde es necesario que existan ciertos estímulos para que algo se desarrolle. Un periodo crítico es aquel donde sí o sí, para que se desarrolle determinada habilidad, tiene que haber determinados estímulos. Si no aparecen en ese momento oportuno, esa habilidad no se desarrolla posterior. ¿Sí? Entonces, se preguntaron esto, sobre todo Eric Lenenberg, se preguntó si existía en realidad un periodo crítico para el desarrollo del lenguaje. Y sí, existe un periodo crítico, y eso se ha podido determinar, que es justamente en el periodo de lateralización del cerebro. Nosotros sabemos de que los que somos diestros hay una lateralización donde el lado de predominio de, de todo lo que tiene que ver con movimientos y habilidades, para el diestro es el lado izquierdo, para el zurdo es el lado derecho. Hay un momento donde se produce una lateralización del cerebro, ¿sí? Un lado del cerebro que se vuelve mucho más hábil y eficaz, ¿sí? Y que si bien este hombre lo puso para la edad de la adolescencia, sabemos que es mucho antes, ¿sí? Justamente en el tiempo de los 3, 4 años, ¿sí? Donde se produce la lateralización. Bueno, eh, es real que el desarrollo, sobre todo la parte gramatical, el área gramatical o el componente gramatical del lenguaje, se desarrolla predominantemente durante este periodo de lateralización del cerebro. Por lo tanto, es importante, ¿sí? ese periodo, y es considerado un periodo crítico. Y hay un caso muy particular, que es el caso de Jenny. ¿Sí? Ahí tienen la foto real, que es una nena que estuvo encerrada, ¿sí? Sus padres la encerraron en una habitación, ¿sí? A partir de los 20 meses de edad, y no fue liberada hasta que se descubrió, después indaga en ese caso, a los 13 años y medio, es decir, plena adolescencia. Durante ese tiempo que esta nena estuvo encerrada en esa habitación, no se le habló, además de privarle de todo estímulo afectivo, se la privó también del estímulo del lenguaje. Ella no podía emitir sonidos, ¿sí? A los 13 años y medio logran rescatarla, y al rescatarla sus nuevos cuidadores comenzaron a estimular toda la parte del lenguaje, porque ella lo único que llegaba a reconocer con 13 años y medio, sin dificultades de nivel cognitivo, ningún retraso ni nada por el estilo, ella solamente reconocía su nombre. Bien, se empezó a trabajar en ella, eh, a, ahí sí, a través de técnicas bien conductistas, a reforzar, a lograr de que imitara. Si bien ella logró el lenguaje, adquirir el lenguaje, tuvo grandes dificultades gramaticales. Recordemos que la gramática tenía dos componentes fundamentales, que era la sintaxis por un lado, es decir, dónde colocar las palabras, y por el otro lado la morfología, el uso de tiempos verbales, el uso de número, género, ¿sí? Bien, entonces se supo que en realidad sí había, o sí existe, un periodo crítico en el desarrollo del lenguaje. ¿Cuáles son las críticas que se le hicieron a esta postura, a estos aportes que hizo Chomsky? Bueno, por un lado, se descubrió de que las reglas gramaticales en cualquier lengua no son universales, ¿sí? Por el otro lado, que la construcción del lenguaje no es inmediata, sino que se da de manera progresiva y continua, ¿sí? No es que surge de la nada. Eh, También se descubrió de que el área Wernicke y del área de Broca no son las únicas áreas exclusivas del lenguaje, sino que en el lenguaje intervienen otras áreas de la corteza cerebral que participan en la interpretación del habla, en la interpretación del lenguaje. Y por el otro lado, no explica cómo se entrelazan las oraciones en un discurso. ¿Sí? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Cómo puede ser esto de que un niño eh, logre en un discurso ir colocando oraciones y armándose esas oraciones
de manera correcta, sí, de manera totalmente natural, ¿sí? Bien, esas son críticas que se le hicieron a la postura de Chomsky, y por lo tanto vimos un extremo. Por un lado, el conductismo, aprendizaje puro, el niño solamente lo que hace es un receptor de todo el refuerzo y de la imitación que pueda realizar de aquello que los adultos le aportan. Por el otro lado, la postura de Chomsky, donde dice que es 100% innato. Al fin y al cabo, siempre llegamos al punto de equilibrio, que es la tercera postura, que es la perspectiva interaccionista, donde hay una fuerte relación entre aquel componente innato, ¿sí?, que trae el niño, bien biológico, con áreas específicas del cerebro, pero que no actúan solas, actúan en conjuntos asociadas a otras áreas del cerebro, y por el otro lado, la importancia del aporte del ambiente, de la interacción con otro, que le ayuda al uso correcto del lenguaje. Y a través de esto, de esta relación, el niño logra descubrir la función del lenguaje. ¿Cuál es la función? Que es comunicarse, y por el otro lado las regularidades que aparecen en el lenguaje en sí, ¿sí? Toda esta cuestión bien gramatical, bien semántica, bien pragmática en el uso del lenguaje. Hasta acá vamos a ver hoy, ¿sí? Yo les voy a dejar bibliografía en el campus, ¿sí?, del Capacit. Les voy a dejar bibliografía para que ustedes vayan leyendo, vayan indagando. Si ya lo vieron, lo repasamos, ¿sí? Recordemos estas tres posturas, qué es lo que propone cada una. Pensemos que mucho de lo que dijo Chomsky, de esto del periodo sensible, fue corroborado en el aprendizaje de una segunda lengua, ¿sí? Cómo se dificulta, y nosotros podemos ver en la práctica, un adulto que quiere aprender una segunda lengua, lo difícil que se torna, cómo se torna algo tan fácil aprender la lengua materna, pero una segunda lengua, aprender un segundo idioma es tan costoso, y más cuando pasa más tiempo. En cambio vemos que un niño, si lo cambiamos de país, aprende esa segunda lengua con mucha facilidad y naturalidad, y tiene mucho que ver esto con el periodo crítico, ¿sí? Chomsky decía mucho de que es como si dentro de nuestro cerebro existiera, ¿sí?, un, un gran, no teclado, pero un gran, no me sale la palabra ahora, como si fuese un gran teclado, ¿sí? Vamos a decirlo así, como si fuese un gran teclado donde al momento de uno empezar sus primeros pasos en el desarrollo, se activaran ciertos lenguajes, ¿sí? Se activa el español, se activa el inglés, y durante este periodo crítico es el tiempo donde uno tiene la posibilidad de activar, de hacerle clic a perillas, distintas perillas de distintas hablas o de distintos idiomas. Por eso se resalta mucho esto del periodo crítico, de aprender cuanto más temprano una segunda lengua, una tercera lengua, mucho mejor. Y la facilidad que tienen algunos para adquirir esa segunda lengua, o esa tercera, cuarto, ¿sí? Los políglotas que tienen la posibilidad de hablar distintos idiomas, porque en algunos se da y otros, por más que lo intentemos, no podemos ni siquiera aprender, o a duras penas aprendemos una segunda lengua. Bueno, esto tiene mucho que ver con el momento en que se inicia el aprendizaje de ese segundo idioma. Y la importancia, no es lo mismo aprender, ¿sí?, el idioma desde tu propia patria a mudarte a otro lugar donde la interacción social o la interacción con el ambiente es mucho mayor, y eso facilita muchísimo más el aprendizaje de una lengua extranjera. Eh, Bien, esto de la perspectiva interaccionista lo vamos a ver en el desarrollo de todo lo que es la adquisición del lenguaje, los distintos periodos o etapas del desarrollo del lenguaje, que vamos a ver seguramente la clase que viene. Por ahora dejamos acá, vamos a utilizar el tiempo para leer la bibliografía, ¿sí?, y utilizamos el WhatsApp para sacarnos cualquier duda que surja al respecto.
Nos vemos en el WhatsApp.